Muy buenos días, mi nombre es María Eugenia Choc de Ajanel, soy médico y cirujano, médico internista y residente del segundo año del posgrado en Neumología de Adultos de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, ICS. El día de hoy agradezco la oportunidad de poder compartir con ustedes el tema neumotórax. El neumotórax es una patología muy frecuente, es atendida en nuestros hospitales y es responsable del 20% de los ingresos a emergencia. El neumotórax es la presencia de aire dentro del espacio pleural, como bien podemos apreciar en este gráfico, la cual modifica la presión intrapleural y el colapso pulmonar. Cuando el aire ingresa a la cavidad pleural, se pierde la presión pleural negativa, permitiendo este colapso del pulmón y reduciendo el retorno venoso del corazón. Además, hay cambios importantes a nivel del mediastino y del pulmón contralateral conforme avanza el progreso del neumotórax. En su fase de expiración puede haber levantamiento diafragmático e hiperinsuflación. La clasificación del neumotórax la podemos apreciar en este gráfico como neumotórax espontáneo y neumotórax adquirido. El neumotórax espontáneo se puede clasificar en primario, secundario y catamenial, y el neumotórax adquirido en neumotórax traumático, iatrogénico por barotrauma o por tensión. En cuanto al neumotórax espontáneo primario, no tiene antecedentes o clínica de enfermedad pulmonar. Aparentemente se da en personas sanas, jóvenes de 20 a 40 años, con una predilección masculina de 6:1 en personas altas y delgadas y con un mayor riesgo de pacientes fumadores. El 80% de la génesis del neumotórax espontáneo primario se debe a ampollas o lesiones enfisematosas, como bien vamos a aprender más adelante. En cuanto a esta ilustración, podemos observar con una flecha roja lo que es los tipos de lesiones pulmonares enfisematosas. Acá se observa una pequeña ampolla a nivel del ápice pulmonar. Luego, conforme va progresando, esto se convierte en una bula gigante, y luego pues ya en múltiples bulas bilaterales y por último en un enfisema lobular que conlleva a un neumotórax recurrente con adherencias pleuropulmonares membranosas multiformes que dan lugar al neumotórax y además crónicamente a un hemotórax. En cuanto a la anatomía de las lesiones pulmonares enfisematosas, cuando las ampollas son intraparenquimatosas, se les denomina bulas. Esta pared es sumamente delgada, menor de 1 milímetro de diámetro, y en cuanto al diámetro, se puede dar mayor de 1 centímetro. Mientras que si son subpleurales tienden a ser llamadas blebs, ambas pueden ser únicas y pueden ser múltiples vesículas con espacio aéreo. Los pacientes que recurren o tienen neumotórax espontáneo secundario probablemente tienen patologías pulmonares previas en personas de mayor edad en un rango de 60 a 65 años. El EPOC es la causa más frecuente debido a que estos pacientes tienden a tener bulas intrapulmonares. Los pacientes con SIDA pueden desarrollar neumotórax en un 2 a un 4%. Con estos pacientes se sospecha la presencia de neumocistis carini, que da una mayor incidencia de neumotórax bilateral recurrente. La tuberculosis pulmonar y las neumonías necrotizantes por estafilococo también son un factor de riesgo para desarrollar neumotórax espontáneo secundario. Y el neumotórax catamenial, que se da en mujeres que padecen de endometriosis y se da entre 48 a 72 horas después del inicio del periodo menstrual. En cuanto a las causas de neumotórax espontáneo secundario, pues realmente son múltiples. Podemos mencionar lo que es el EPOC, el asma bronquial, fibrosis quística,
infecciones como tuberculosis pulmonar, neumonías por Pneumocystis carini, neumonías necrotizantes, infecciones fúngicas, enfermedades pulmonares intersticiales como sarcoidosis, fibrosis pulmonar idiopática, histiocytosis y demás. Además, podemos mencionar a personas que utilizan sustancias tóxicas o inhalantes, ¿verdad? Y además podemos mencionar enfermedades del tejido conectivo como artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, polimiositis, esclerodermia, síndrome de Marfan y síndrome de Ehlers-Danlos. Neoplasias como cáncer de pulmón y metástasis. El neumotórax adquirido suele producirse por procedimientos invasivos torácicos a los cuales son sometidos nuestros pacientes, como lo es la toracentesis, biopsias pulmonares, punción pulmonar o colocación de vía central. Además, incluye complicaciones de otros procedimientos invasivos que pueden ser locales, que involucren cuello o abdomen. Y el neumotórax por barotrauma, que se da en pacientes que son sometidos a ventilación mecánica. El neumotórax traumático es producido por un trauma abierto o cerrado de tórax, de tal manera que el aire ingresa al espacio pleural a través de la pared torácica por perforación pulmonar o ruptura alveolar debido a compresión súbita del tórax. Los síntomas realmente son variables. El enfermo puede presentar dolor súbito, disnea leve a moderada dependiendo del grado o del tamaño del neumotórax, y este también puede ser asintomático. La disnea puede ser muchas veces muy intensa, ya que dependiendo del compromiso que tenga el paciente por una patología pulmonar de base o el tamaño inclusive del neumotórax. En cuanto a la exploración física, es importante retomar 4 puntos importantes, que es de la semiología: inspección, auscultación, percusión y palpación. En la inspección podemos observar hiperinsuflación y asimetría. En la auscultación respiratoria, una abolición o disminución del murmullo vesicular, signo de Hamann, que es sugestivo de neumomediastino, que es un roce o un sonido crujiente durante la sístole o diástole cardíaca, y en la percusión hiperresonante en cuanto al tórax y a la palpación, disminución de las vibraciones vocales, y muchas veces podemos encontrar enfisema subcutáneo. Los síntomas y el examen físico en conjunto con el diagnóstico de certeza, que es confirmado por una radiografía póstero-anterior, es parte de un buen diagnóstico. Identificamos básicamente 3 puntos importantes que son señalados por la flecha negra, que es la línea de la pleura visceral. En color la flecha roja, la ausencia de la trama vascular. Y otro punto importante es cuantificar el tamaño o grado del colapso pulmonar o el volumen de aire acumulado. En cuanto a lo que es cómo medir el tamaño del neumotórax, no existe hasta este momento un consenso universal en el método de medir el tamaño del neumotórax. Aquí podemos observar que hay 2 asociaciones importantes, que es la Asociación Americana o CHES, que es el líder mundial de la medicina de tórax, que ellos proponen medir el neumotórax pequeño o grande a partir de 3 centímetros de medición vertical, y la Sociedad Torácica Británica considera medir el neumotórax pequeño o grande a partir de la medición a 2 centímetros de la medición horizontal. Aquí, como podemos apreciar, la medición de la Asociación Americana desde el vértice a la cúpula del pulmón, y la Sociedad Británica de una forma horizontal desde la pared hasta el límite pulmonar. A continuación, pues
Desarrollamos dos métodos sencillos para medir el tamaño del neumotórax. Hay diferentes tipos de mediciones, tanto radiológicas como tomográficas, en donde nos ayuda a poder valorar el porcentaje del neumotórax que está comprometido en un paciente enfermo. En el panel 1 se observa cómo se realiza la medición, que es el índice de Light, que calcula el diámetro del pulmón y el diámetro del hemitórax, los cuales son proporcionales al cubo, y esto nos da un porcentaje, el cual podemos valorar a cuántos centímetros está comprometido el pulmón. El índice de REA básicamente fue publicado en 1982, es uno de los más antiguos y se basa a partir de la media de distancias intrapleurales medidas en 3 puntos importantes, como podemos observar acá. El punto A, que básicamente mide desde el ápex al punto medio del pulmón, el punto B, que es el punto medio del hemitórax superior, y el punto C, que mide el punto medio del hemitórax inferior. A eso saca una distancia promedio dividido entre 3 y nos da esa distancia en centímetros, que es igual al tamaño del neumotórax. El uso del ultrasonido en el diagnóstico y tratamiento de pacientes ha ido cambiando, ha ido evolucionando, y esta publicación se realizó en febrero del 2012 en el Departamento de Medicina de Emergencia del Centro Médico de Boston, en donde ellos hacen mención las ventajas de la facilidad del uso del ultrasonido en cuanto al diagnóstico del neumotórax. Ellos consideran que es una técnica confiable, se puede dar a la orilla del paciente en cuanto a la urgencia de la patología, tiene una sensibilidad y una especificidad alta del 81 hasta el 100%, y podemos encontrar hallazgos importantes, que es la ausencia del deslizamiento pulmonar combinado con otros signos, las pérdida de la línea B o artefactos de cola de cometa, y las líneas A y el signo del punto pulmonar, como vamos a ver más adelante. Existen líneas de movimiento o deslizamiento horizontal, y la presencia del deslizamiento pleural es el hallazgo más importante en el pulmón normal. Acá pues se pueden observar, después de la línea hiperecoica entre dos costillas moviéndose hacia adelante y hacia atrás en forma de vaivén de la pleura visceral y parietal, que se produce con la respiración. Es un signo dinámico y se observan dos patrones importantes, tanto en la parte superior, que están las líneas de movimiento, y en la parte inferior, que está otro patrón llamado de arena o arenoso, ¿verdad?, que nos lleva a un signo importante, que es el signo de la orilla del mar. Se ven líneas B o artefactos de cola de cometa que se originan de la pleura hiperecoica blanca brillante, que se extienden verticalmente hasta el borde de la pantalla. Las líneas B se mueven en sincronía con la pleura deslizante en un pulmón normal bien aerado. El signo ecográfico del neumotórax pues básicamente es la ausencia del deslizamiento pulmonar. Las líneas horizontales paralelas, como podemos observar acá, por encima y por debajo de la línea pleural, se asemejan a un código de barras. Aunque la ausencia del deslizamiento pulmonar no es sugestivo de un neumotórax como tal, pues es importante combinar otros signos importantes que vamos a ver, y esas pérdidas de las líneas B o artefactos de cola de cometa sugieren un neumotórax. También podemos encontrar líneas A y el signo del punto pulmonar. Las líneas A
son un tipo de artefacto que son líneas horizontales igualmente espaciadas que se originan en la línea pleural hiperecoica blanca y brillante. Si hay líneas B, se extienden desde la línea pleural y borran las líneas A en su camino. El punto pulmonar es el punto donde se separan las hojas de la pleura visceral y parietal y es una imagen dinámica y se produce en el borde del neumotórax. La ubicación del punto pulmonar es beneficiosa para determinar el tamaño del neumotórax, ya que define el 100% específico de neumotórax y define el borde del neumotórax. En cuanto a la tomografía computarizada, no es de rutina que se realiza en un neumotórax, más sin embargo nos ayuda para poder diagnosticar complicaciones importantes o descartar neumotórax ocultos. En esta tomografía computarizada coronal que muestra una bulla localizada en el ápice pulmonar derecho y se acompaña de una adherencia pleural. En la imagen de cirugía videotoracoscópica de una bulla que muestra adelgazamiento extremo en el ápex pulmonar izquierdo y también se puede observar la adherencia pleural. En cuanto al tratamiento, pues se menciona que si el neumotórax primario es pequeño, se debe de hacer una observación hospitalaria de 12 a 24 horas y un control radiográfico previo al egreso. Algunos autores recomiendan observar al paciente en el área de urgencias durante 3 a 6 horas y repetir también el estudio radiológico simple de tórax antes de darle alta al paciente para evaluar la evolución de él. Aquí en esta imagen, pues básicamente evaluar si el paciente está con disnea, si hay compromiso, si el neumotórax es completo. De ser así, pues se realiza la aspiración simple o drenaje de pequeño calibre, ya sea por un catéter simple o por una válvula de Hemlich o por un drenaje de colocación de tubo intercostal del número 20 a 28 French y valorar si hay una reexpansión, evaluar si hay fuga aérea y si no es así, pues podemos retirar el drenaje y tenerlo en observación y darle de alta. Si no reexpandiera el pulmón, entonces el paciente continúa en hospitalización. Siempre al colocar el tubo intercostal se adhiere un sello de agua con o sin aspiración. En cuanto a lo que es la aspiración, hay diferentes autores que recomiendan la aspiración de 24 a 48 horas después de haber colocado el tubo intercostal y evaluar al paciente previo a colocar la aspiración continua, debido a que puede haber en neumotórax con compromiso mayor del 50% o grandes un edema de reexpansión aguda, ¿verdad? En donde el paciente presenta síntomas de dolor, tos, porque es una complicación muy frecuente cuando inicialmente colocamos la aspiración inmediata. Debemos de evaluar si hay resolución o no, y si no hubiera resolución, entonces valorar una indicación quirúrgica. En cuanto al neumotórax espontáneo secundario, deben de ser ingresados y colocar oxigenoterapia durante su estancia hospitalaria. Si el neumotórax es inestable o completo, dependiendo de la evolución del paciente, pues si es inestable, se coloca el drenaje torácico, el sello de agua y la aspiración continua de ser necesaria. Valorar si hay una reexpansión completa. Hay una recomendación de la Sociedad Española que podemos utilizar y administrar una aspiración continua de menos 15 a menos 20 centímetros de agua. Otros autores mencionan de menos 10 a menos 20 centímetros de agua.
y pues valorar la resolución para el retiro del drenaje y dar alta. De ser completo el neumotórax, pues igualmente podemos evaluar si hay fuga. Por lo regular, el cese de la fuga se da de 24 a 48 horas y posteriormente valorar el retiro de drenaje o, dependiendo de su evolución, consideraron cirugía y toracotomía axilar o talco intrapleural, dependiendo si no hay contraindicación. En cuanto a las recidivas de los neumotórax primarios, pues se dice que el primer año ocurre entre un 30 y un 50%. También es importante mencionar que el ritmo de reabsorción de un neumotórax puede tardar hasta 20 días y se reabsorbe de 1.25 a 1.8% diariamente. Las indicaciones del tratamiento quirúrgico en el neumotórax pueden ser varios, entre ellos el neumotórax que recidivante el primer año, la fuga aérea persistente de más de 5 días, una ausencia de la reexpansión, un neumotórax bilateral simultáneo, un neumotórax a tensión, el hemoneumotórax o neumotórax crónico. Para mí ha sido un gusto poderles presentar este tema. Agradezco al comité organizador y que tengan un buen día.